En las calles silenciosas de una antigua ciudad, donde la bruma se enredaba entre los edificios, y los murmullos del pasado se desvanecían en el viento, reinaba una presencia maligna. Durante siglos, se contaba una leyenda oscura que acechaba a sus habitantes. Según la historia, una mujer desesperada había perdido a sus hijos y, en un profundo dolor, se había sumergido en la locura. Desde entonces, su espíritu atormentado vagaba por las noches en busca de almas inocentes para reemplazar a los hijos que había perdido. La leyenda había sido transmitida de generación en generación, y aunque muchos creían que era solo un cuento para asustar a los niños, otros tenían una fe temblorosa en la veracidad de la historia. Pero nadie estaba preparado para lo que estaba por venir. Una noche, cuando la luna estaba cubierta por densas nubes negras, un escalofriante grito desgarrador resonó por las calles solitarias de la ciudad. Era el llanto desesperado de la Llorona, que se elevaba sobre los techos y atravesaba las calles. Los habitantes se despertaron de sus sueños con los corazones acelerados, sintiendo el miedo correr por sus venas. La Llorona había llegado a la ciudad. Algunos intentaron huir, pero sus intentos fueron en vano. El espíritu maligno los encontraba y los arrastraba a su destino macabro. Las calles se llenaron de caos y terror mientras la Llorona avanzaba, envuelta en una niebla sobrenatural. Su lamento penetrante era como un eco que retumbaba en los oídos de los sobrevivientes, anunciando su inminente encuentro con la muerte. Las puertas y ventanas se cerraron en un intento desesperado por protegerse, pero el espíritu de la Llorona atravesaba las barreras físicas sin esfuerzo. En cada hogar, encontraba a sus víctimas, arrastrándolas con una fuerza sobrenatural hacia la oscuridad. Los gritos llenaban el aire, mezclándose con las súplicas y los ruegos desesperados de aquellos que aún luchaban por su vida. Pero la Llorona era implacable, no conocía la piedad ni el remordimiento. Al amanecer, la ciudad yacía en silencio. Las calles estaban cubiertas de cuerpos sin vida, víctimas de la masacre de la Llorona. El terror había dejado una marca indeleble en el corazón de la ciudad, y la leyenda de la Llorona se volvió más temida y respetada que nunca. A partir de ese día, la ciudad permaneció en un estado de duelo perpetuo. Las risas y las alegrías desaparecieron, reemplazadas por el silencio y la tristeza. La Llorona se había llevado consigo la felicidad y la inocencia de aquel lugar. Los pocos sobrevivientes, con el corazón lleno de dolor y la mente atormentada, prometieron nunca olvidar la tragedia que los había golpeado. Cada año, en el aniversario de la masacre, se realizaba una ceremonia en honor a las víctimas, para recordarles y asegurarse de que nunca fueran olvidados. Los años pasaron, pero la ciudad nunca olvidó la masacre de la Llorona. La leyenda se convirtió en una advertencia para las generaciones futuras, recordándoles que el mal aún acechaba en las sombras. Sin embargo, a medida que el tiempo pasaba, algunos comenzaron a dudar de la veracidad de la leyenda. Pensaron que tal vez era solo una historia inventada para asustar a los niños. Pero aquellos que habían presenciado la masacre sabían que era real. Un grupo de jóvenes decidió investigar por sí mismos. Fascinados por la oscura historia de la Llorona, se aventuraron en busca de respuestas. Recopilaron testimonios, investigaron en archivos y exploraron los alrededores de la ciudad en busca de pistas. Fue durante una noche tormentosa que el grupo descubrió algo que les heló la sangre. Encontraron una vieja casa abandonada en las afueras de la ciudad, oculta entre árboles retorcidos y maleza espesa. Sabían que habían encontrado el lugar donde la Llorona había vivido antes de la masacre. Decidieron ingresar, desafiando su propio miedo. Las paredes crujían y el viento susurraba en sus oídos mientras exploraban cada rincón oscuro de la casa. En una habitación, encontraron un altar cubierto de velas negras y fotografías antiguas. De repente, el aire se volvió denso y una figura oscura apareció frente a ellos. Era la Llorona, su figura etérea envuelta en un velo blanco.
Sus ojos vacíos emanaban un aura de tristeza y furia. El pánico se apoderó del grupo mientras intentaban huir de la casa. Pero la Llorona los perseguía, lanzando gritos agónicos que resonaban en sus oídos. Parecía decidida a vengarse una vez más. Uno a uno, los jóvenes fueron atrapados por la Llorona. Sus cuerpos fueron encontrados al día siguiente, sin vida y enredados en la maleza que rodeaba la casa. El pueblo volvió a sumirse en el dolor y la desesperación, sabiendo que la Llorona todavía acechaba. Desde entonces, nadie se atrevió a entrar en la casa abandonada. Permaneció como un recordatorio siniestro de la masacre y del espíritu vengativo de la Llorona. El pueblo entero vivía con el temor constante de encontrarse con el espíritu atormentado en las noches oscuras. La leyenda de la Llorona perduró, pero ya no como una simple historia de terror. Se convirtió en una realidad dolorosa que había marcado al pueblo para siempre. Los sobrevivientes recordaron la masacre y rezaron para que la Llorona nunca volviera a despertar de su descanso eterno. A medida que pasaban los años, el pueblo se sumía en una oscuridad aún más profunda. La presencia de la Llorona se hacía sentir de manera constante, y los lugareños comenzaron a experimentar sucesos inexplicables y aterradores. Los llantos desgarradores de la Llorona resonaban por las calles en las noches más sombrías. Las personas afirmaban haberla visto deambulando por las solitarias calles, su figura blanca flotando sobre el concreto. Su presencia era un recordatorio constante de la tragedia que había ocurrido en el pasado. El miedo y la desesperación se apoderaron de la comunidad. Los habitantes apenas se aventuraban fuera de sus hogares después del anochecer. Se erigieron cruces en los lugares donde las víctimas habían sido encontradas, en un intento desesperado de mantener a raya a la Llorona. Sin embargo, los esfuerzos fueron en vano. La Llorona no se detenía. Cada noche, sus lamentos llenaban el aire y su sombra se deslizaba entre las casas. La tragedia parecía repetirse una y otra vez, mientras más y más personas caían presas del espíritu vengativo. Los ancianos de la ciudad recordaron una antigua leyenda transmitida de generación en generación. Decían que solo había una manera de liberar a la Llorona de su sufrimiento eterno: encontrar los restos de sus hijos perdidos y darles un entierro digno. Un grupo valiente de residentes decidió enfrentarse a la Llorona y desentrañar el misterio de sus hijos desaparecidos. Se aventuraron a recorrer las calles abandonadas, siguiendo las pistas que la leyenda les había dejado. Cada paso era una lucha contra su propio temor y las fuerzas sobrenaturales que los acechaban. Finalmente, después de una ardua búsqueda, descubrieron dónde habían sido asesinados los pequeños. Había una tumba olvidada en un rincón remoto a un lado de la carretera de la ciudad, justo donde la Llorona hacía presencia todas las noches. El grupo de valientes con rituales y oraciones intentaron opacar el llanto tenebroso de la Llorona, pero ésta sin pensarlo se abalanzó sobre cada uno de los valientes. Uno a uno fueron víctimas una vez más de esta siniestra entidad maléfica. Nadie se atrevió a olvidar completamente la leyenda de la Llorona. Las noches aún eran vigiladas con precaución, y las historias se contaban en susurros alrededor de las viviendas. El pasado había dejado una marca imborrable en la ciudad, una que serviría como advertencia para futuras generaciones de los peligros que acechan en sus sombrías calles.